Ahora con esa información podemos trabajar el detalle de los grados de libertad de esta molécula. Necesitamos información que viene en la tabla de caracteres, va a ser útil para lo que queremos hacer y va a ser una guía también de cómo analizar ah, esta molécula. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar nuevamente, voy a en este caso trazar los ejes X y Y, porque son direcciones relevantes tanto para rotación como para traslación. El eje Z, recordamos que está saliendo de la pantalla. Y para hacer el análisis de grados de libertad, eh, vamos a considerar que los grados de libertad son translacionales, rotacionales y vibracionales. Entonces, la suma de todos estos representa los grados de libertad totales. Translacionales y rotacionales, nosotros obtenemos la información simétrica en la tabla de caracteres. Las translacionales tienen que ver con las direcciones en Z, X y Y, y las rotacionales tienen que ver con estos símbolos que representan una rotación. Entonces, estas dos vienen directamente de tablas. Pero los grados de libertad vibracionales y su representación simétrica, es decir, sus representaciones irreducibles, las tenemos que deducir. Entonces, vamos a calcular cuántos modos vibracionales tiene esta molécula. Entonces, el número de vibraciones tiene que ver con el número total de grados de libertad, que son 3n, y a eso les vamos a restar los grados de libertad translacionales y rotacionales. En este caso, son 3 cada uno, un total de 6. Entonces, el número de vibraciones que esperamos es 3n menos 6. Si hacemos la operación para 3 átomos de flúor y un átomo de boro, es decir, 4 en total, esto va a ser 12 menos 6 y esperamos describir 6 vibraciones. Ok, lo vamos a hacer entonces de la siguiente forma. Vamos a calcular los grados de libertad totales. Vamos a encontrar la representación reducible total. Vamos a encontrar cuáles son las representaciones irreducibles y vamos a eliminar las translacionales y rotacionales. Para esto entonces lo que tenemos que hacer es asignar ejes individuales a cada átomo. Entonces vamos a poner ejes X, Y y Z. Bueno, el Z no se ve porque está perpendicular a la pantalla. Para cada flúor y el boro, ¿no? Entonces, fíjense que estos dos son colineales de esta forma. X y Y. Pero los átomos de flúor están relacionados por rotaciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mover nuestros ejes asignados a este primer flúor en una rotación de 120 grados. Entonces aquí vamos a tener el X' y el Y'. Y luego seguimos con la rotación y tendríamos el eje XB' y el eje YB'. Entonces estamos rotando los ejes. Y esa rotación es de 120 grados, por eso queda así. Pero el eje X siempre queda hacia afuera, pero alineado con el enlace, ¿no? Ok. Y el eje Z en todos estos ejes siempre está para arriba. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar cuáles son los caracteres de la representación reducible total. Voy a reproducir esta tabla con los elementos de simetría
que tenemos ya acá, que son precisamente los que habíamos encontrado antes. En este caso vienen en este orden convencional. De hecho, están mostrándonos antes los ejes impropios que el plano vertical. Y la representación reducible, nuevamente, es total, es decir, la del número total de ejes. Tenemos 4 átomos, cada uno de ellos tiene 3 ejes, entonces son 12 ejes en total. Cuando hacemos identidad, esos 12 ejes permanecen en su lugar. Ahora, aquí viene algo de dificultad y vamos a ver cómo resolverlo. Lo que vamos a hacer es rotar 120 grados. Entonces, nos vamos al eje principal, que son estos que están en negro, pero va a ser el eje Z, y vamos a rotar la molécula 120 grados. Lo podemos hacer en esta dirección o en la otra dirección. Nada más tengo que hacer una rotación C3. Inmediatamente vemos que los átomos de flúor cambian de posición, porque este que estaba en este punto va a venirse a esta posición y este a su vez a esta, y en continuación este átomo de flúor a la primera posición. Entonces los átomos de flúor y por tanto sus ejes ya se movieron y estos ya no los consideramos. El único set de ejes que nos interesan son los del boro. Claramente podemos ver que el eje Z está alineado a la rotación. Entonces el eje Z no cambia. Y eso lo representamos con un 1. ¿Qué pasa con el eje X y Y? En un video que grabé anteriormente, ustedes ya vieron que lo que tenemos que hacer es una matriz de rotación, porque estoy girando X y Y 120 grados, entonces el eje X va a tener una nueva posición. De hecho, no, eso sería apenas 120 grados, va a ser más o menos por acá. El eje X y el eje Y pues va a estar a 120 grados de su posición original, siempre 90 grados con respecto al eje X. Entonces, X y Y son necesarios para representar qué les está pasando. No es una rotación simple donde el eje X va en una dirección y luego cambia a otra dirección. Aquí están entre los ejes. Pero esa información que necesitamos ya está en la tabla. Si ustedes analizan la representación irreducible E', esta ya contiene la información que nosotros necesitamos para X y Y. Y entonces los caracteres combinados para X y para Y vienen en esta representación irreducible. Entonces, si yo me pregunto cuál es el carácter para X y Y con una rotación C3, es este -1. De hecho, el Z, que ya habíamos dicho que el Z no cambia, está acá. Entonces, ese es 1. Y el carácter entonces que yo voy a anotar, porque es un solo set de ejes, va a ser -1 más 1, es decir, 0. ¿Okay? Entonces, ya lo tengo. Bien, espero que eso haya quedado claro. La información cuando tengo rotación y los ejes quedan así, no es evidente visualizarlos, los puedo sacar de la tabla de donde tenga la información para estos ejes. En este caso, X y Y van juntos y por eso tengo un solo carácter, -1. Y el Z, que ya sabíamos que era 1, es 1, entonces lo que me interesa es la suma de este 1 con -1, perdón, con este 1. Y es por eso que yo estoy anotando aquí 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar ahora con la rotación C2. Siempre tenemos que estar atentos a cuántos átomos se quedan en su lugar y cuántos se mueven. Al hacer 180 grados en esta rotación C2, claramente este átomo de flúor y este otro se intercambian y se mueven, por tanto no los cuento. Pero
quedan fijos el átomo de boro y el átomo de flúor, estos dos. Entonces hay dos sets de ejes que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué va a pasar? El eje X de cada uno de estos queda en la misma dirección, el eje Y se va a intercambiar en la otra dirección y el eje Z se va a intercambiar de dirección para abajo. Entonces, dos ejes se quedan en la misma dirección, dos se intercambian, lo cual sería 2 menos 4, nos dan menos 2. Entonces damos un menos 2 como el carácter total de esos dos átomos. Pasamos a plano horizontal. Cuando hacemos plano horizontal, todos los átomos están sobre el plano, todos los átomos se quedan en su lugar y entonces el plano horizontal coincide con ejes X y Y. Entonces tenemos dos ejes por cada átomo que se quedan en su lugar. Entonces tendremos 2, 4, 6, 8. Y el eje Z, que estaba apuntando para arriba, ahora se va para abajo. Entonces serían 8 menos 4. Y eso nos da 4. Ok, ahora pasamos al rotación-reflexión S3. Entonces lo que tenemos que hacer en la rotación-reflexión es una combinación de un C3 y un plano horizontal. Ok, entonces, primero lo que tenemos que visualizar es que la rotación de entrada me mueve todos los átomos de flúor. Entonces esos ya no los cuento. El único que se queda en su lugar es precisamente el átomo central, que es el boro. Entonces, eh, hacemos plano horizontal. Bueno, o sea, yo puedo hacer directamente S3 ahora porque estos dos ejes, el X y el Y, se van a mover juntos y luego tengo que hacer una reflexión. Entonces, como hemos hecho antes, lo que hago es irme a la tabla, ver qué le pasa a X y Y cuando hago S3. Y entonces el S3 es menos 1 para X y Y. Y tengo que añadirle lo que le pasa a Z. Y Z lo podemos visualizar claramente. Como estoy haciendo una reflexión, el Z tiene que irse para atrás, es decir, cambia a menos 1. Y efectivamente ese es el carácter que tenemos acá. Entonces, si yo voy a reportar qué está pasando con X, Y y Z del boro, que es un solo átomo, eso va a ser menos 2. Y finalmente vamos a trabajar con el plano vertical. El plano vertical tenemos tres, pero basta que analicemos lo que pasa con uno de ellos, ¿no? Voy a poner esto en un color diferente. Entonces, un plano vertical sería este de acá. Este átomo se mueve, pasa a esta posición que se mueve también, y yo ya no los considero. Pero el boro y este flúor quedan sobre ese plano. Entonces, tenemos dos ejes que van a quedar en su lugar. Los Z, que están afuera de la pantalla y que coinciden con este plano que estamos haciendo ahora, y los X. Entonces tenemos 4 ejes que se quedan en su lugar y 2 que cambian de lugar. Entonces nuestro carácter aquí va a ser 2. Y entonces ya tenemos la información sobre las representaciones, la representación reducible total. Ok, entonces en este punto lo que sigue por hacer es encontrar cuáles representaciones irreducibles están contenidas dentro de esta representación reducible. En este punto del video, entonces les diría, hagan ustedes el ejercicio de descomponer esta representación reducible por cada una de estas, ¿no? Lo podemos hacer con la primera para ver cómo es la fórmula, ¿no? Entonces, el número de representaciones irreducibles. Hagamos la que tiene que ver con la más simétrica, que en este caso se llama A1'. Entonces, habíamos dicho que esto tiene que ser igual a 1 entre h, que es el orden del grupo.
H es el orden del grupo y el orden del grupo sale de contar las operaciones de simetría. Entonces tenemos 1, 3, 6, 7, 9, 12. Entonces H es 12. Entonces esto es 1 entre 12. Eso es para normalizar. Y luego lo que habíamos dicho es que vamos a multiplicar cada uno de estos caracteres de la representación reducible por la G, que es el orden de clase, que en este caso, en el primer caso, es simplemente 1, por el carácter de la representación irreducible. Entonces, estoy tomando la más simétrica y es siempre 1. Luego, la clase de C3 es 2, el carácter 0 y el carácter irreducible 1. Luego, la clase del C2, 3, el carácter menos 2, el carácter de la representación irreducible 1. Luego plano horizontal, en este caso simplemente es 1, entonces ya nada más multiplico el 4 por 1. Luego tenemos nuevamente una operación de simetría con clase diferente de 1, este es 2, el carácter reducible menos 2, el carácter irreducible 1. Y al final, clase 3, carácter reducible 2 y 1. Eso es. Entonces tenemos que hacer esta operación. Vamos a hacerla aquí. Esto sería 12, 0, menos 6, 4, menos 4, 6. Entonces si hago la suma, es claramente este 6 se cancela con este menos 6, el 4 con el menos 4, me queda 12 y mi resultado va a ser que tenemos una representación irreducible a 1'. Okay, entonces yo puedo ir tomando esa información A1', luego vamos a ver si tenemos A2'. Entonces lo que voy a hacer es cambiar este 2 y sustituir los caracteres irreducibles correspondientes. Entonces veamos, esto es 1, 1, menos 1, entonces este tiene que cambiar. 1, 1, menos 1, entonces 1, 1, menos 1. Ok. Entonces hacemos nuevamente el ejercicio. Esto es 12, 0. Ahora esto es 6, 4, menos 4, menos 6. Y vamos a tener, por tanto, 6 que se cancela con el menos 6, 4 que se cancela con el menos 4, nos queda 12. Y también tenemos una representación irreducible A2'. Y así tenemos que continuar con toda las representaciones irreducibles, ¿no? O bien ustedes pueden hacer su matriz de multiplicación y trabajar todo este ejercicio. Entonces, en este punto, les pediría que lo hicieran. Pausen el video, resuelvan esto y continúen el video. Entonces yo a continuación lo que voy a hacer es escribir ya cuál es la secuencia que estamos esperando tener. Muy bien. Entonces yo ya he hecho la descomposición para cada una de las representaciones irreducibles y la representación total entonces está dada por esta combinación de representaciones irreducibles que tienen que darme un orden 12. Entonces tengo 1, 2, este es una representación doble, entonces son 6, lo cual serían ya 8. Esta es simple, son 10 y una más doble, 12. ¿Okay? Entonces, estas son las totales, pero lo que a nosotros nos interesa son las vibracionales. Entonces, tenemos que descartar las que sean primero translacionales. Translacional es E' y A2'. Entonces, una
A2' y una E'. ¿Ok? Entonces, con eso ya quité las translacionales. Y ahora quitamos las rotacionales, son A2' y E'. Entonces, esta no va y esta tampoco va. ¿Listo? Entonces, estas representan las representaciones vibracionales. Voy a reescribir aquí. A1', que es completamente simétrica, 2', que es un grupo doble, y una A2'. ¿Ok? Entonces, representaciones irreducibles vibracionales. Estas nos permiten definir si la vibración va a ser activa en infrarrojo o en Raman, en las dos o en ninguna. Entonces, vamos a analizar A1', que es la más simétrica, no tiene nada aquí, pero sí tiene una función cuadrática, por tanto esa es activa en Raman. Las E', es activa en IR, ¿okay? Pero es activa también en Raman. Entonces esta es activa en IR y Raman. Finalmente, A2', activa en IR, pero no es activa en Raman. Entonces eso es interesante. Vamos a tener dos señales que son activas en Raman, una que es degenerada, de hecho, ¿sí? Posiblemente, no, mentira, son dos estas, entonces vamos a tener tres en Raman y dos de esas tres son degeneradas. Y vamos a tener tres en infrarrojo, dos de ellas degeneradas y una simple. ¿Ok? Entonces, a continuación voy a analizar en un poquito más de detalle la información que nos está dando este resultado y cuáles son los modos vibracionales.